La palabra más cortante que una espada de dos filos estará en Jueces capítulo 1 versículos del 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni-Besec en Besec. Y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. El libro de los jueces trata exactamente de lo que dice el título, los jueces de Israel. Habla de aquellos que fueron levantados por Dios en un periodo específico de tiempo entre la muerte de Josué y la aparición del profeta Samuel, aproximadamente 340 años. Fueron líderes que ayudaron, o al menos trataron de ayudar a la gente navegar a través de la palabra de Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Ahora, cuando escuchamos jueces, nos viene la imagen en nuestra mente de alguien con una túnica y un mazo detrás de un pupitre y que se ocupa de asuntos legales. Pero eso no es necesariamente lo que a estos jueces se le dio como tarea. Eran líderes civiles, pero eran más libertadores con buen juicio para con el pueblo de Israel en tiempos de opresión de naciones extranjeras. Dios levantaba un juez cuando había mucha opresión sobre el pueblo, y a través de ellos lograba la victoria y libertad del pueblo de Dios. Lo que es interesante sobre el libro de los jueces es que hay un hilo conductor de un juez tras otro, y si leemos con atención notaremos que cada vez que avanzamos los capítulos, los caracteres de estos van empeorando cada vez más. Comienzan bastante bien y luego, a medida que se lee en la descripción de estos jueces, vemos que tienen más fallas y se vuelven más evidentes en su pecaminosidad, en su rebelión y en su propia falta de fidelidad como líderes. Dice Jueces capítulo 2 versículos del 16 al 19. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Vean que la última parte habla de que el pueblo no se apartaban de sus malas obras ni de su obstinado camino, algo de que va a estar referido en nuestro pasaje. Esa falta de fidelidad en el pueblo de Israel también ocurre en la iglesia en cuanto a su condición espiritual. Son siglos que se presentan continuamente. Empiezan bien con Dios y después la gente abandona a Dios y sus mandamientos, le dan la espalda. Entonces llegas a lo que Dios, como un medio de disciplina, permite que las naciones extranjeras vengan y opriman a su pueblo. De ahí vemos al pueblo que en su opresión claman a Dios por misericordia y por libertad, y aquí es donde entran los jueces. Donde Dios levanta un juez, trae liberación, llega un tramo de tiempo de paz, prosperidad y relajación para volver de nuevo al alejamiento del Señor, al estado de reincidencia, y vuelve a empezar el siglo. Por eso dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 2: Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que ese es un siglo que se nos presenta una y otra vez en este libro de los jueces, y no solo eso, sino que van empeorando. Lo mismo que hoy está la imagen de muchos cristianos profesantes que viven su caminar en esta forma, en el mismo siglo que acabamos de describir. Nada diferente, solo en una escala individual. Comienzan caminando con Dios, entonces experimentan el vacío y el dolor de alejarse de Dios, escuchan un mensaje de convicción de un hombre que está predicando la verdad, se
inquietan de nuevo, regresan al Señor solo para hacer que se repita el siglo. Y lo que es interesante de eso es que no crecen, no van de gloria en gloria, no ven desarrollo, son conocidos por ese siglo y la gente también lo sabe. Y no solo se quedan atascados, sino que se van hundiendo más en el pecado, y no es culpa de Dios, no es culpa del ataque externo, no. La causa de esto es de ellos mismos y de nadie más. Cuando leemos este libro vamos a leer cosas crudas, pero con una enseñanza espiritual detrás. Pero lo que más encanta de este libro es que el Espíritu Santo menciona a través del autor del libro de Hebreos para enseñar realmente sobre la fe ejemplar de varios jueces. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Esto nos enseña cómo es realmente la fe, cómo estos hombres vivieron la fe a pesar de tener una cultura que se desmorona, causada por la decadencia moral, en donde Dios todavía puede levantar, reclutar mensajeros que le sirvan, y ninguno de ellos se autoproclamó juez, todos fueron llamados por Dios, lo que significa que representaban a Dios. Así, cuando leemos el libro de los jueces, simplemente no solo vemos que la gente falla, sino también los líderes que los liberaban, con lo que podemos darnos cuenta que el hombre por sí mismo no puede liberar si Dios no está detrás. Vamos a hacer un resumen para ponernos en el contexto de dónde se sitúa esta historia. Josué, estando ya viejo, mucho después de haber pasado el Jordán y de haber repartido la heredad de los hijos de Israel, los llamó a todos, a sus ancianos, príncipes y a todos los principales, y les dijo, dice Josué capítulo 23 versículos del 3 al 6, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí que os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Es interesante lo que dice el versículo 4 que acabamos de leer, que Josué ha repartido la heredad donde habitaban aquellas naciones. Dice de las destruidas como las que quedan. Y las que quedan es para seguir peleando la buena batalla. El Señor las echará, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, apartándonos de todo mal y santificándonos, guardando con diligencia nuestras almas. Aquí les aconseja porque había visto cómo algunos estaban yendo sobre otros dioses. Sigue diciendo en Josué capítulo 23 versículos del 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es interesante que para amar al Señor es necesario guardar el alma, porque con el alma sucia es más difícil obedecer. Así entonces Josué los reúne nuevamente y en esta ocasión le transmite lo que Dios le había encomendado. En esta oportunidad no era un consejo de Josué, sino lo que Dios le había dicho que se hablara. Dice Josué capítulo 24 versículos del 8 al 11. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Se sabe que los cananeos descienden de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Can. Dice Génesis capítulo 9 versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán.
Canaán fue maldecido por el pecado de su padre en contra de Noé. Dice Génesis capítulo 9 versículos del 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Uno aquí se puede preguntar por qué Noé maldijo a Canaán en vez de a Cam. Probablemente Noé se negó a maldecir a su hijo, ya que Dios bendijo a Cam. En Génesis capítulo 9 versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así que el cananeo era el que vivía en toda la región de Canaán, y dentro de ella habitaban grupos étnicos como eteos, gergeseos, jebuseos, amorreos, hititas y fereceos, que en el ambiente espiritual tiene su significado. Empezamos en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Primero que nada dice después de la muerte de Josué. Enfatizo esto porque podemos ponernos en su lugar por un momento para sentir lo que ellos sintieron, porque por toda la historia de Israel como nación, saliendo del Éxodo, no habían conocido nada sino lo que es viajar por el desierto, armar tiendas de campaña. Nunca han sabido lo que es tener una casa suya, crear una familia, y ahora aquí están por primera vez plantados en la promesa, mirando a su alrededor y diciendo: estaremos aquí para siempre. Nunca supieron qué es valerse por su propia cuenta, siempre supieron lo que es ser dirigido por un líder como Moisés y luego por Josué. Y ahora Josué está muerto y no dejó un sucesor. Ahora por primera vez cada tribu vale por sí mismo. Este es un territorio nuevo, no solo físicamente sino también espiritualmente. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Se preguntarían, y Dios está haciendo esto por una razón principal, porque quiere hacerles entender lo que ha estado tratando de enseñarles, que Él sea la fuente directa de sabiduría, motivación, poder, fuerza y guía. Así que el pueblo de Israel hizo lo que dice este versículo 1. Consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Porque no había quien mirar, solo hacia arriba, porque todavía tienen cananeos con los que lidiar. Así que Dios respondió, versículo 2. Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Siempre el más maduro, el más capacitado debe salir primero, porque ellos algo aprendieron de Moisés y Josué, que no podían avanzar como pueblo de Israel sin antes asegurarse por la palabra de Dios. Por eso es bueno familiarizarse con sus promesas, con su sabiduría, con sus advertencias, para que sea un guía en tu vida. Israel nos está enseñando que no podían avanzar a menos que tuvieran la palabra de Dios en sus corazones. Versículo 3 de nuestro pasaje. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Ahora, si miramos el mapa, podemos ver una gran enseñanza en todo esto, porque la tierra de Simeón había sido repartida por Josué al lado del territorio de Judá. En otras palabras, le está diciendo: ayúdame en la parte que Dios me ha dado, y haré todo lo posible para ayudarte en la parte que te ha tocado para salir victoriosos. Los guías de la tribu de Judá actuaron aquí con sabiduría. Al asociarse con otra tribu, el trabajo era más fácil. En la misma manera que Dios quiere que la iglesia funcione como un cuerpo, en donde cada parte del cuerpo ayuda a otras partes del cuerpo. Es la relación que debemos tener entre cristianos, que debemos ser responsables ante otro hermano y ellos responsables ante nosotros. Por ejemplo, el orar unos por otros, ambos a corregirnos y animarnos, un trabajo mutuo. Judá y Simeón estuvieron luchando juntos en la santificación. Judá tiene más experiencia y Simeón más coraje, aunque no importa cuán fuerte creas que eres en Dios, o cuán experimentado o cuánto conocimiento has adquirido, necesitamos la compañía de nuestros hermanos, necesitamos palabras de sabiduría, su presencia, su consuelo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no se haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que no somos nuestro propio cuerpo sosteniendo la mano de otro, somos el dedo en la mano, la oreja en la cabeza, el pie conectado a la pierna. ¿Por qué es tan importante? Porque es menos probable que dañemos a nuestro propio cuerpo. Si no, seríamos enviados a un hospital y probablemente a una sala psiquiátrica, si esta mano continúa atacándose a sí misma, atacándose a su propio cuerpo. Por eso no se entiende por qué muchos cristianos pueden calumniar, engañar e incluso golpear a su propio miembro. Versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. En Besec derrotaron al cananeo y al fereceo con la gran ayuda del Señor. Versículo 5. Y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Versículo 6. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni Besec era un gobernante de Besec. Huyó, pero los persiguieron, los atraparon y le cortaron los pulgares, los dedos gordos de las manos y de los pies. Para nosotros es bárbaro, pero era una costumbre antigua. Se acostumbraba a quitarle cualquier posibilidad a los líderes de levantar un ejército, porque no tendrían la capacidad de tomar un arma y no tendrían equilibrio sin los dedos gordos de los pies para caminar y correr. Uno podría pensar que esto es completamente injusto, grotesco y brutal, pero mira lo que dice en el versículo 7. Y entonces dijo Adoni Besec: 70 reyes cortados, los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Así que vemos que no es demasiado severo lo que había pasado a este rey, que era pagano, que vivió una vida malvada y perversa y que vio el pago de su maldad en su propia vida, porque él mismo dice que había a 70 reyes cortado los pulgares de sus manos y de sus pies, y que recogían las migajas debajo de su mesa. Y vio una revelación en su sufrimiento de la justicia de Dios y de la santidad de Dios. Se había dado cuenta de que había pecado contra Dios, aunque no tenemos idea si realmente estaba arrepentido, si se ha alejado de Dios, pero la posibilidad estuvo ahí y llegó a través de su aflicción. Pero hay otra ley, y aquí que este hombre se dio cuenta, y de lo que mucha gente no cree, que lo que sea que siembres, eso también segarás. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí Pablo usa una imagen natural para ilustrar una ley espiritual, y comienza diciendo que no se engañen, y no les está hablando al mundo, les está hablando a los cristianos, porque el que siembra en la carne, cosechará en la carne. Está usando la imagen de la agricultura. Si tomas una semilla de manzana para plantar un manzano, no esperes que salga un naranjo. Si quieres vivir de acuerdo a la carne, cosecharás corrupción. Eso es lo que está tratando de decir, y hay muchas maneras en que plantamos semillas correctamente. Las cosas que escuchamos, las cosas que vemos, las personas con las que salimos, los pensamientos que permitimos en nuestra mente. Arreglemos esto de una vez por todas. Diferenciemos la tentación y el pecado desde los pensamientos,
porque los pensamientos entretenidos pueden ser semillas, y no solo en el sentido negativo, sino también en lo positivo, en lo que siembres en el espíritu. Vean lo que dice Josué capítulo 17, versículo 18. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojas al cananeo, aunque tengan carros errados y aunque sea fuerte. Josué predicó el sermón, ¿y qué pasó? La gente se intimidó, les llegó la emoción, sus miedos entraron en su razonamiento y dijeron que esto era imposible. No debemos tener esa actitud en nuestras vidas, sino que ser fieles al Señor y confiar en Él. Pero hay mucho más que esto en este mensaje. Hay un entendimiento espiritual más profundo. Primeramente, ¿qué significa Besek? Besek significa la brecha, así que Adoni Besek es el Señor de la brecha, de la división. Y si mencionó a Dios, quiere decir que algo sabía de Él. Este había cortado los pulgares de los dedos y de los pies a 70 reyes. Los había vencido y los había mutilado. Pero ¿qué nos quiere decir la Escritura de esto? Primero, cuando se menciona en la palabra de Dios, los dedos o las manos se refiere a obrar y los pies al caminar. Dice Salmos capítulo 12, versículo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Empezar en nosotros con el trabajo interno, hablando aquí de guardar sus mandamientos. Dice Proverbios capítulo 7, versículo 3. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Esto es por el lado positivo, pero también veamos un ejemplo del lado negativo. Dice Isaías capítulo 2, versículo 8. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. También los dedos sirven para enfrentar al enemigo espiritual. Dijo el salmista en Salmos capítulo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Los pies refieren al caminar en el Evangelio. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo ven caminar, andar, y para ello el dedo pulgar es fundamental, porque es el que nos mantiene en equilibrio, es el que facilita la propulsión durante la fase de despegue de la marcha. Es nuestra principal palanca para mover el cuerpo y poder caminar derecho. Dice Salmos capítulo 17, versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmos 37, versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmos capítulo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña e enderezó mis pasos. Por eso que cuando Cristo nos llama, pone su sangre del que se purifica en el lóbulo de la oreja, en el pulgar y en los pies. Dice Levítico capítulo 14, versículo 17. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Siempre hemos dicho que cuando se hable de derecha es espiritual. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Habla también sobre el rociado de la sangre en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hemos visto la importancia del oído para la santificación. De hecho, dice Job capítulo 12, versículo 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. También Job capítulo 13, versículo 1. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Job capítulo 36, versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. También Salmos capítulo 58, versículo 4. Tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. También Proverbios capítulo 15, versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Pero estos 70 reyes mencionando en nuestro relato no hicieron caso del consejo de Dios y cayeron en manos de Adoni Besek. Dice Jeremías capítulo 6, versículos del 10 al 16.
¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros sus heredades, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Por eso es muy importante lo que se transmite en una enseñanza, porque al principio puede no ser de mucha importancia, pero se puede convertir en una doctrina para la vida, ya sea por el lado bueno o malo. Es muy importante discernir que el que enseña debe estar apegado a la palabra de Dios. El Señor siempre envía a sus siervos. Dice Jeremías capítulo 44, versículo 4. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Porque esto habla las escrituras del hombre en su propia opinión. Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Espiritualmente, ¿qué significa todo esto para nuestros días? Que muchas personas han sido llamados al camino del Evangelio, pero no se han alineado a la palabra y han caído en manos de algún besek que les ha cortado los pulgares. Han caído en manos de gente que no trazan bien la palabra y por lo tanto no les dan comida espiritual genuina. Al tener los dedos de las manos mutiladas no pueden obrar para conseguir el alimento espiritual. Por lo tanto no tienen equilibrio en su caminar y tienen que esperar en el suelo alguna que otra migaja que puedan caer de la mesa de algún Adonibesek. Dice Salmos capítulo 22 versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En el dedo pulgar está el 40% de la función de la mano. Sin el pulgar se pierde la mayor parte de sus habilidades, de la destreza de la mano. Sin el pulgar se pierde poder, fuerza de agarre y de sujeción. Se está seriamente limitado. Meditemos esto espiritualmente. Lo mismo para el pulgar de los pies, que es el 80% de la función de los pies. Quitar los pulgares de los guerreros, sobre todo de los reyes en esos tiempos, era una práctica bastante cruel y era para que no participasen ni dirigiesen más enfrentamientos y batallas, para deshabilitar a los rivales, para infundirles miedo y terror a los adversarios. Ellos quedaban inútiles por completo porque ya no podían empuñar con fuerza su espada, su lanza, su arco y su escudo. Y sin el pulgar los guerreros no podían sostenerse en pie mucho tiempo, no podían moverse con libertad en el campo de batalla. No podían atacar ni defenderse, y en vez de caminar gateaban, estaban como animales esperando que caiga alguna migaja de la mesa de sus amos. Y menos se podrá servir al Señor, porque para hacerlo ningún defecto debiera haber en nuestros miembros, hablando espiritualmente. Dice Levítico capítulo 21 versículos del 17 al 19. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Ven que dice mutilado, por lo mismo si alguno ha caído en manos de estos Adonibesek, que se confiese y pida al Señor que su fe no mengüe y reiniciar con la lectura de la palabra, y sobre todo obedecer lo que ya saben para que puedan decirle al Señor lo siguiente. Dice Mateo capítulo 15 del 27 al 29. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén.